Bueno, bidaia bukatu dugu, Estatu Batuetara egindako bidaia, eta alde batetikan aipatu enpresekin egin diran bi zatiak, bai zibersegurtasunaren inguruan eta baita ere energiaren inguruan oso baliagarriak izan direla, alde batetikan demostratzeko gure gaitasunak baditugula eta hemen aukerak daudela, eta beste alde batetikan beraien arteko elkarlana sustatzeko. Kontutan izan behar dugu, bidaia honetatikan atera dirala jarraitu beharreko lanak, eta bai gure Washingtoneko bulegoetatikan eta baita ere New Yorkeko delegazioetikan jarraitu beharreko urratsak izango direla, eta bien artean nolabait gure enpresei zerbitzu hobeago bat emateko eta sendoago bat emateko ere balio izan du bidaia honek. Bestalde, baita ere hemen Washingtonen izan ditugu bilerak bai energia departamentuan eta baita ere merkataritza komerzio beraiek esaten duten departamentuan aztertzeko baita ere ze aukera egon daitezken, nondikan nora jo genezaken, gure indarguneak zein diran eta hemendikan aurrea ze erronka izan ditugun edo izango ditugun. Eta bukatzeko multilateralekin izan ditugu bilerak, bai Banko Mundialarekin eta bai bidarekin. Eta bietan aukera interesgarriak atera dira, alde batetik Banko Mundialetikan eskaintzen ziguten akordio marko bat sinatzea non aztertzen ditugun estrategikoki ze gai dauden munduan eta nondikan jo dezaketen enpresek eta zein diren hemendikan eta aurreragoko erronka nagusiak, eta bideen ikuspegitikan gure gaitasunak eta gure potentzialidadeak ikusi nahi dituzte eta baita ere proposatzen zuten beraien bidai berezi bat, bai energiaren inguruan, bai garraioaren inguruan, ura eta kontaminazioaren ikuspegitikan ze proiektu ditugun eta nola lantzen ditugun. Eta oso interesa handia digitalizazioan, enpresen digitalizazioan eta zibersegurtasunean. Beraz, nolabait beste bi konpromiso ere atera ditugu erlazio hau sustatzeko eta aurrera eraman ahal izateko. Orokorrean ikuste oso baliagarria, baina jarraipen handi bat behar duen bidai bat. Bai hemendikan eta baita ere Euskaditik. Bueno, finalizado el viaje a Estados Unidos, ha tenido una componente muy relevante en cuanto a misión con empresas, por una parte en el ámbito de la ciberseguridad y por otro en el ámbito de la energía. Se han realizado múltiples visitas, presencias, presentaciones de las capacidades que tenemos desde Euskadi, y lo que observamos es que hay oportunidades muy interesantes en este país, que hay que trabajarlas muy bien, siendo complicado por una parte, pero positivo por otra en cuanto a posibilidades de ampliación de proyectos en los que ya se están presentes. Considerando además que tenemos una oficina, una delegación de Euskadi en Nueva York y la oficina en Washington, entre ambas van a poder dar continuidad a estos proyectos y van a dar mejor y mayor soporte a las empresas vascas que se quieran ubicar en Estados Unidos. En cuanto a relaciones administrativas, también hemos mantenido reuniones con el Departamento de Energía y con el de Comercio para analizar de nuevo qué posibilidades existen, cómo desde Euskadi podemos apoyar a nuestras empresas, qué posibilidades de presencia mayor en cuanto a número de empresas y en cuanto a integración en cadena de valor local, y por supuesto desde el punto de vista de comercio, desde el Departamento de Comercio, señalar que también va a haber una misión inversa por su parte de varios estados de Estados Unidos hacia Euskadi la próxima semana. Hemos finalizado con reuniones con los bancos multilaterales, con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, y en ambos también se han abierto oportunidades relevantes. Por una parte, desde el Banco Mundial nos proponían la posible firma de un acuerdo marco en cuanto a establecimiento de estrategias, de análisis de intereses que pueden ser para el Banco Mundial y en los que Euskadi puede tener algo que decir, y en segundo lugar en el Banco Interamericano de Desarrollo, tras presentar un poco lo que es la plataforma vasca de licitaciones y nuestras capacidades, también nos proponían una misión inversa por su parte en áreas de transporte, de energía y de agua, contaminación, residuos y demás, y por otra parte en cuanto a digitalización de la industria y temas de ciberseguridad, de los que también hemos estado hablando a lo largo de la misión. Por tanto, consideramos que ha sido una misión fructífera, interesante, pero que va a requerir muchísimo trabajo, tanto en seguimiento desde Euskadi como en seguimiento desde aquí, desde Nueva York y desde Washington.